Buenos días, gente, espero que estén teniendo un lindo fin de semana. Yo por aquí día domingo cumpliendo mi promesa de ayudarlos en este caso con las respuestas de las preguntas formato PAES para la prueba que íbamos a tener de ciclo sexual femenino, métodos anticonceptivos, fecundación y un poquitito de características sexuales, obviamente relacionado con las hormonas femeninas y también las hormonas masculinas. Esta primera pregunta que estamos revisando es la pregunta número 1 y dice lo siguiente. En una investigación sobre reproducción humana se administró un fármaco que es un inhibidor de la secreción de progesterona a 30 mujeres en edad fértil durante el día 20 de su ciclo, tal como se indica en el siguiente gráfico. Y este es un problema interesante porque, si se dan cuenta, este gráfico no nos dice mucho sobre la situación de esas 30 mujeres, sobre todo algún cambio en el día 20. Y si lo comparamos con este gráfico de acá, es el mismo gráfico de un ciclo sexual femenino normal, describiendo los cambios hormonales. Así que este gráfico de acá yo lo podría eliminar sencillamente porque no aporta para nada información para la resolución, en este caso, de este problema. Es un mero distractor. Luego de la información que nos entregan arriba, nos preguntan ¿cuál de las siguientes opciones es una consecuencia correcta de la administración de este fármaco? ¿De cuál fármaco? El que nos decía arriba que lo que hacía era que la progesterona la iba a disminuir. ¿Qué tenemos que revisar acá? Tenemos que centrarnos en qué es lo que hace la progesterona. La progesterona es esta hormona sexual femenina producida sobre todo en la fase posovulatoria y es producida por este cuerpo lúteo, que es el encargado entonces de producir estrógeno, pero sobre todo la progesterona. Esta progesterona va a ser la encargada de empezar a aumentar la irrigación de estos vasos sanguíneos producidos en la fase proliferativa y además generar un proceso de secreción, pero de nutrientes. Entonces vamos a tener un endometrio mucho más vascularizado y con una mayor cantidad de nutrientes. ¿Qué es lo que sucede con esta progesterona? Avanzando la fase posovulatoria, donde idealmente debería generarse la fecundación, al no producirse esta, el cuerpo lúteo va a empezar a degenerar en el cuerpo albicans y eso va a significar que las concentraciones de progesterona van a disminuir. Al disminuir estas concentraciones de progesterona, no se va a poder mantener en este caso la nutrición y también la irrigación sanguínea del endometrio y por ende se va a generar una fase isquémica. O sea, al no llegar sangre a toda esta zona, se va a generar el proceso de la menstruación y la pérdida de ese tejido que se encontraba ahí. Por ende, yo podría pensar que una de las consecuencias es que al disminuir la progesterona, de inmediato se produciría el proceso de menstruación. Ya, si yo leo las respuestas de las 4, la única que describe ese proceso es la B, que es adelanto de la menstruación. O sea, durante cualquier día del ciclo, si yo disminuyo completamente la progesterona, eso significaría que la menstruación también se adelantaría y se produciría, independiente que no esté en el día 28 en un ciclo sexual femenino regular. Ahora lo importante es revisar por qué no son las demás, que esa es, yo creo, que la parte de repente más difícil, que es por qué las demás no podrían ser. El retardo en la ovulación, no, porque ahí tendríamos que meter a la LH, y en este caso no están hablando de la LH con el proceso de ovulación. Inhibición de la regeneración del endometrio. Ustedes saben que luego de la menstruación se ocurre el proceso de la fase proliferativa y se empieza a regenerar, empieza a volver a crecer. Ahora, ese proceso va a estar sobre todo relacionado con la hormona del estrógeno y por ende también con la hormona FSH, pero no está relacionado en este caso directamente con la progesterona. Y por último,
el aumento de los niveles de estrógeno también sería incorrecto, debido a que ese aumento de los niveles de estrógeno está relacionado muchas veces con la FSH y no está relacionado con la progesterona, incluso todo lo contrario. Al momento de subir la progesterona, lo que va a pasar es que la FSH y la LH van a disminuir, ya por feedback negativo. Por ende, entonces, no estaría relacionado directamente al aumento de los niveles de estrógeno, porque tendría que primero pasar por otros procesos para poder generar ese aumento. Así que la respuesta correcta sería la B.